organización nos pidieron eso. Entonces, para que ustedes más o menos se den una idea, yo, bueno, le pedí que cada 15 días yo necesitaba dar clases a la mañana, me dijeron que por eso no había problema. Pero, por ejemplo, la semana que viene nosotros tendríamos clase de 3 de la tarde a 4 y media el martes y de 3 de la tarde a 4 y media el jueves. Y los horarios, o sea, sería martes química y jueves física y astronomía. Yo después les voy a dar, digamos, los horarios de la clase de Zoom y demás, pero vamos a tener que respetar esos horarios. Eso va a ser las semanas que yo doy clases por la tarde. Y después, entre medio, voy a dar clase a la mañana, que generalmente va a ser o sea, los martes voy a tener que arrancar un poco más temprano con quinto y después con ustedes, pero no tengo bien organizados los horarios. Y los jueves a la mañana solamente voy a tener con ustedes, así que lo más probable es que arranquemos 9 y media, 10. Pero como yo les voy salteando mañana y tarde, yo siempre la semana antes les voy a aclarar bien los horarios. O sea, lo que ustedes tienen que saber es que la semana que viene vamos a tener clases a la tarde, de 3 a 4 y media el martes y de 3 a 4 y media el jueves. Y el horario de consulta, digamos, específico, es de 6 a 7 de la tarde los martes. Si hay muchas consultas, la vamos a hacer, si es necesario generar una clase, generamos una clase, y si no, por WhatsApp. De todos modos, no se queden con dudas y no esperen al martes de 6 a 7 de la tarde para hacer una consulta puntual. La pueden hacer siempre y cuando sean horarios acordes, yo no tengo problemas, nos seguimos manejando como hasta ahora. ¿Eso quedó claro? Sí, profe. Bien. Bueno, más allá de que ustedes estén haciendo el trabajo de las propiedades de la luz y del comportamiento dual de la luz, vamos a avanzar un poquito más hoy. Prácticamente es todo teórico, pero bueno, ya vamos a empezar a trabajar con óptica geométrica. Yo les pido que en la medida de que ustedes no vayan entendiendo, me vayan parando y me vayan consultando. Estaría bueno que ustedes tengan un par de hojas al lado de la compu como para ir anotando algo extra que yo diga que no aparezca en la diapositiva. Y después cuando hagamos el corte, que nos va a hacer el corte la clase porque dura media hora, necesito que se busquen regla y transportador. ¿Sí? O sea, cuando hagamos el corte se buscan esos elementos, pero tengan ahora a mano un par de hojas, un lápiz o una lapicera si van apuntando sobre lo que yo les voy dando. Traten, chicos, de todo este material que yo les voy subiendo, después traten de imprimirlo o ver cómo se arreglan, porque va a ser el material después de estudio que ustedes van a tener para cuando tengan que rendir. ¿Se entendió? ¿Entendieron? Sí. Bueno. ¿Se acuerdan que nosotros siempre hablábamos de que, bueno, de que antes de llegar a óptica nosotros teníamos que hacer todo un camino? Ese camino ya básicamente en un 80% está cumplido, nos falta entender un poco más todo el comportamiento de la luz, pero ya hicimos ese camino hasta acá. Cuando nosotros empezamos a estudiar la óptica geométrica, nosotros decimos que justamente la óptica es la parte de la física que estudia todos los fenómenos asociados a la luz. Y por eso entonces es que hicimos todo ese camino y tuvimos que entender un poco más de la luz. Ustedes están viendo cuáles son las propiedades de la luz. ¿Alguno me puede comentar alguna que ya haya visto o sobre la que ya haya trabajado? Propiedades como, profe, o sea, que es una onda Ustedes, electromagnética, por ejemplo. exactamente, que es una onda electromagnética, a qué velocidad se mueve, cómo se transportan los rayos luminosos, más allá del comportamiento dual.
a la velocidad de 300.000 kilómetros por segundo, ¿Algo más? se puede propagar en el vacío sin un medio. ¿Algo más? Mm, Las ondas creo que se mueven de forma vertical y horizontal, perpendicular a la dirección. Bien, por el campo eléctrico y por el campo magnético. ¿Alguien ha visto algo sobre, digamos, cuando yo tengo una fuente de luz, cómo salen esos rayos de la fuente de luz? ¿Ustedes alguna vez se preguntaron por qué durante todo el primario dibujaron el sol con un círculo y todos rayitos alrededor, si cuando ustedes lo miran no lo ven así? ¿Nunca se lo preguntaron? Mm, mm. Sí, por costumbre, creo, no sé. No, tiene un buen sentido. Cuando ustedes tienen una por las fuente... ondas, Bueno, ¿Cómo? los rayitos no son por las ondas. por los No, en reflejos. realidad cuando ustedes tienen una fuente de luz, los rayos que salen de esa fuente de luz, que en este caso sería el sol, salen de forma divergente. ¿Qué quiere decir? Como que se abre, como en forma de abanico. ¿Me explicó? O sea, Sí. convergente es que se unen, divergente es que se abre. Entonces, no está mal dibujar así el sol, porque justamente es como se propagan los rayos de luz que salen desde el sol. Entonces, cuando nosotros tenemos una fuente de luz, los rayos que salen de esa fuente de luz se propagan de forma divergente. ¿Se acuerdan que yo se los nombré a eso y les dije que los rayos de luz tienen independencia en la trayectoria? ¿Qué significa? Que si dos rayos de luz se encuentran, ¿sí? Cada uno sigue por el camino por el que venía y no, digamos, el otro rayo de luz no lo estorba. ¿Se entendió? Esas dos propiedades también forman parte de las propiedades de la luz que ustedes están viendo. La trayectoria de los rayos divergente e independiente. Además de las propiedades de la luz, nosotros en óptica geométrica empezamos a trabajar con las fuentes luminosas y con los objetos iluminados. Tenemos que tener bien claro esos dos términos. Si yo les digo que las fuentes luminosas pueden ser naturales o artificiales, ¿sí? La fuente que está generando los rayos de luz. Denme un ejemplo de natural. El sol, ¿Y una artificial? La la luz. luz. Una luz. La luz no, la luz es un montón la luz. Eléctrico. Un O foco. una Y un lamparita. foco. Un foco. Claro, un foco. Bien. Y cuando yo hablo de los objetos que voy a iluminar con una fuente natural o con una fuente artificial, a esos objetos los voy a clasificar como transparentes, translúcidos y opacos. ¿Qué les dice a ustedes cada palabra? O si no me la pueden definir, denme un ejemplo de cada uno. Transparente que atraviesa la luz. Bien. Onda Opaco. atraviesan sería el. El translúcido, si está en el medio de transparente y opaco, ¿qué pasa? La Y luz el puede pasar, pero se translúcido. difusa, como el hielo. ¿Cómo? Claro. Que la luz Es como que pasa, pero pasa. se ve medio difuso. Bien. ¿Y el opaco? Es como. No pasa. No pasa nada. Muy bien. Nosotros definimos a los objetos que estamos iluminando de esa forma en función de la luz que los atraviesa. Si nosotros decimos transparente, por ejemplo, ¿qué? El vidrio. Muy bien. Un vidrio significa que yo cuando lo estoy iluminando, la mayor parte de los rayos lo atraviesan. Si es translúcido, una porción lo atraviesa y la otra no.
Y si es opaco, es cuando los rayos luminosos que lo están iluminando no lo atraviesan. Por ejemplo, El vidrio polarizado. ¿qué sería? ¿Translúcido u opaco? Translúcido, ¿no? Sí, y opaco, No, ni idea. La madera o el metal. bien, Una casa, bien. una pared. ¿Estamos? ¿Se entendió? Sí. Bueno, entonces, hasta acá, para empezar a estudiar óptica, cosas y con objetos iluminados. ¿Estamos hasta ahí? Acá yo les Sí. puse un dibujito muy representativo de la óptica geométrica o de la física óptica. Fíjense que ustedes acá tienen, esperen que no puse el puntero. Esta franja celeste sería la superficie que nosotros estamos iluminando, ¿sí? Acá viajan los rayos de luz. Por la parte izquierda viajan los rayos de luz. Y acá el dibujito nos dibuja 3 rayos para que nosotros veamos qué comportamiento van a poder llegar a tener esos rayos. El primer rayo, o el rayo más alto, que es el que yo les estoy señalando acá, fíjense que llega a la superficie, choca con la Rebota. superficie y cambia de dirección. A ese rayo de luz nosotros le llamamos reflejado. ¿Se entiende? Sí. Sí. ¿Cuál es el otro comportamiento que nosotros podemos ver en un rayo de luz? El rayo de luz viene viajando por el medio, impacta a la superficie y la atraviesa. Ese rayo de luz, que se llama transmitido, también se le llama refractado. Y a su vez hay otro rayo de luz que tiene otro comportamiento diferente, que es que se disipa en la superficie y no se refleja ni la atraviesa. O sea que la superficie lo absorbe. ¿Se entendió hasta ahí? Sí. Esos son los 3 comportamientos que yo puedo tener cuando un rayo impacta una superficie. Y a nosotros, particularmente en óptica, nos interesan los rayos que se reflejan y los rayos que se refractan. Esos rayos reflejados y esos rayos refractados representan 2 fenómenos asociados a la luz que son importantísimos y es en los que se basa la óptica geométrica. ¿Hasta acá se entendió? Sí. Sí, profe. ¿Puedo continuar? Sí, profe. Bien. ¿Cuál es el primer fenómeno que nosotros vamos a ver asociado a la luz y que es importantísimo para la óptica? La reflexión. Ahí les puse una figura, una foto para que se deleiten un poco y fíjense que ahí tienen muy bien representado qué es la reflexión. Ustedes seguramente siempre también se han mirado sobre alguna superficie, sobre un lago, sobre algo, sobre agua estancada, pero bueno, nosotros ahora lo vamos a ver desde otro ámbito y nos va a ayudar a entenderlo un poco más a este fenómeno tan importante para la óptica geométrica. Fíjense, acá nosotros vamos a empezar a definir qué es el fenómeno de reflexión y qué tipos de reflexión puede haber. Acá fíjense que tienen un dibujito que está representado de nuevo, el rayo. Yo acá tengo una superficie. ¿Qué superficie es? ¿Qué se imaginan que La es? primera no es agua.
Las dos no son agua. No, el de arriba. Vidrio. Un ovni parece. Un No. plato. Un vidrio. Un espejo. Un espejo. Un espejo. Ah, Un espejo. Porque recuerden que cuando nosotros hablábamos de que los objetos que iluminamos pueden ser transparentes, translúcidos u opacos, ¿sí? ¿Qué sucede? Si el objeto fuese transparente, el rayo de luz lo Pasa. atraviesa. En cambio, este rayo de luz no lo atraviesa, sino que rebota. ¿Se entendió? sí. Bien. Acá tengo una linterna con la que disparo ese rayo de luz, y ese rayo de luz cuando llega a la superficie rebota. ¿Cómo definimos nosotros a la reflexión? Ahí tienen exactamente la definición. Fíjense que es un fenómeno asociado a la luz. ¿Qué implica ese fenómeno asociado a la luz? Un cambio de dirección en el rayo de luz. Está bien representado en ese dibujito que ustedes tienen a la izquierda. ¿Cuándo ocurre ese cambio de dirección? Cuando el rayo impacta sobre una superficie, ¿sí? ¿Y qué es lo importante que ustedes tienen que tener en cuenta en la reflexión? Es que el rayo impacta, rebota, cambia de dirección, pero no cambia de medio, ¿sí? Si ustedes, por ejemplo, el espejo, divide a dos medios, o sea, delante del espejo y detrás del espejo. El rayo, al no atravesarlo y a rebotar, se sigue propagando en el mismo medio. Acá abajo, en los dibujitos que tienen abajo, fíjense que ahí tienen un poco más clara la división de los medios. Ustedes me decían que, por ejemplo, el primero puede ser agua. Si el rayo se viene propagando por el medio aire, impacta en el agua, rebota, pero no pasa hacia el interior del agua, o sea, no cambia de medio. ¿Me explico? Sí. Entonces, si yo tengo que definir el fenómeno de la reflexión, entonces yo digo que el fenómeno de la reflexión es cuando un rayo de luz experimenta un cambio de dirección cuando impacta sobre una superficie, pero se sigue propagando por el mismo medio. ¿Hasta ahí se entendió? Sí. Bien. Ahora, ¿qué tipos de reflexión nosotros podemos tener? Y acá hay algo importante que ya vamos a ver por qué, pero que yo se los quiero adelantar. Si ustedes se fijan, cuando dibujan los rayitos que van a impactar sobre la superficie, ¿sí? Los dibujan a todos paralelos. ¿Está? Sí. ¿Y por qué los dibujan paralelos? ¿Sí? Si nosotros hoy hablábamos de que cuando los rayos salen de una fuente de luz, salen de forma divergente, o sea que se abren. ¿Por qué acá se dibujarán paralelos? Bueno, les adelanto un poco. Acá, ¿por qué se dibujan paralelos los rayos? Porque nosotros, fíjense que no dibujamos una lamparita o no dibujamos un sol. Dibujamos una linterna. ¿Y por qué será que la linterna, sí, tiene ese vidrio? ¿Cómo es el vidrio que ustedes ven adelante de la linterna? Recto, curvo. Curvo. Un faro de un auto, ¿cómo tiene el acrílico que lo cubre? Curvo también. Bueno, ¿qué sucede? Todo, o sea, digamos, los acrílicos o los instrumentos ópticos que ustedes ven delante del foquito tienen una sola finalidad, que es concentrar los rayos que salen de forma divergente del foquito. ¿Por qué? Porque yo cuando viajo en el auto, por ejemplo, cuando uso la linterna, ustedes apuntan a lo que quieren iluminar, no les hace falta iluminar todo. Entonces,
¿Qué función tiene ese vidrio, ese acrílico que está al frente? Concentrar los rayos y que los rayos salgan de forma paralela. Hay distintas formas de esos acrílicos, hay convergentes, divergentes, que ya lo vamos a ver, que le dan distintas direcciones a la luz. Pero yo lo que hago en un instrumento óptico es direccionar la luz, que vaya para donde yo quiero o para donde yo necesito. ¿Me siguen hasta acá? Sí. Sí, profe. Bueno. Además, hay otra cosa. Acá, cuando nos dibujan los rayos que impactan sobre la superficie y los que rebotan, no los dibujan así porque se les ocurre. Ya vamos a ver que hay leyes de la reflexión que deben aplicarse y este dibujito tiene un porqué. Ahora, lo importante que ustedes tienen que ver de estos dibujitos son los tipos de reflexión que puede haber, que es de lo que hablábamos recién. Cuando yo impacto los rayos de luz sobre una superficie rugosa, ¿sí? Esos rayos de luz impactan, rebotan, pero salen en distintas direcciones. Diferente es cuando yo impacto sobre una superficie perfectamente lisa. Fíjense que los rayos impactan, rebotan, cambian de dirección, pero todos siguen igual paralelos. Este tipo de reflexión, donde la superficie en la que yo impacto es irregular, se llama reflexión difusa. ¿Y qué sucede cuando yo tengo una reflexión difusa? Todos los rayos cuando rebotan toman distintas direcciones y las imágenes que se forman con esos rayos reflejados justamente son difusas. Por eso se llama así a esta reflexión. En cambio, este tipo de reflexión, donde los rayos rebotan cuando chocan con una superficie perfectamente lisa, se llama reflexión especular. ¿Está? ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Anotaron los distintos tipos de reflexión? Sí. Difusa para el caso de la izquierda, especular para el caso de la derecha. ¿Está? Miren, por ejemplo, un caso de reflexión difusa. ¿Vieron cuando ustedes están viajando, por ejemplo, de noche y hay niebla? ¿Sí? Que ustedes ven cómo se proyectan los faros del auto. Sí. Y ahí, o sea, como ustedes tienen un montón de partículas en el ambiente que generan esa humedad, que generan esa niebla, ¿sí? La trayectoria de la luz se ve interrumpida por todas esas partículas, los rayos se van reflejando en distintas direcciones, y que genera que ustedes no vean de forma nítida, a diferencia de cuando en una noche despejada, sin niebla, ustedes pueden ver de forma clara. ¿Se entendió? Sí. ¿Podemos avanzar? Sí. Sí, profe. Bueno, ya vimos cómo definimos reflexión, ¿sí? Dijimos que es un fenómeno asociado a la luz, que se experimenta cuando un rayo viaja, impacta sobre una superficie, cambia de dirección y lo sigue haciendo por el mismo medio. Muy bien. Ahora, acá lo que empezamos a ver son las leyes por las que se rige la reflexión. Y acá tenemos que empezar a hablar de nombres y de términos. La reflexión, generalmente, la superficie en la que impactamos rayos de luz para estudiar la reflexión son espejos, ¿sí? ¿Por qué son espejos? Porque nosotros nos dedicamos a estudiar óptica. Y la óptica, básicamente, se vale de espejos y de lentes. ¿Se entendió? Entonces, la superficie gris que nosotros tenemos acá
es un espejo. Fíjense que el rojo es el rayo de luz que viene viajando, impacta en el espejo, rebota y cambia de dirección. El rayo que impacta sobre la superficie se llama rayo incidente. El rayo que sale de ese impacto se llama rayo reflejado. Ahora, si nosotros en el espejo, desde ese punto, el punto donde el rayo incidió o donde el rayo impactó en el espejo, trazamos una perpendicular al espejo, ¿sí? Esa perpendicular se llama normal. ¿Me siguen o no? Sí. Sí. Muy bien. Sí. Esos son los puntos que nosotros tenemos que empezar a tratar y hablar cuando hablamos de reflexión. Repito, el rayo que impacta se llama rayo incidente. El que se refleja, rayo reflejado. Si yo desde el punto de impacto trazo una perpendicular al espejo, imagínense que el espejo es la hoja que ustedes tienen al lado. Si ustedes en el medio de la hoja apoyan la lapicera de forma verticalmente perfecta, esa sería su normal. ¿Me siguen? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, ahora, el ángulo que hay entre el rayo incidente y la normal se llama ángulo de incidencia. Y el ángulo que hay entre la normal y el rayo reflejado, ángulo de reflexión. ¿Se ubicaron entonces? Sí. Muy bien. Una vez que nosotros vimos todos estos términos, vamos a la primera ley. La primera ley de la reflexión nos dice que el rayo incidente, el rayo reflejado y la normal se encuentran en el mismo plano, ¿sí?, perpendicular a la superficie. ¿Qué significa eso? Supongamos que el espejo que tienen ustedes, ¿sí?, es la mesa que tienen ustedes, donde están ustedes ahora, ¿sí? Si alguno está todavía acostado, se le va a complicar. Síganme, pongan una hoja parada sobre la mesa. Esa hoja parada sobre la mesa, ¿sí?, ténganla frente a ustedes y apóyenle la lapicera sobre esa hoja de manera vertical. Entonces ahí tendríamos, el espejo sería la mesa de ustedes. La hoja que ustedes pusieron perpendicular representaría el plano de trazos punteados que yo les puse ahí en el dibujito. ¿Sí? Esto. ¿Está? La lapicera que ustedes pusieron parada junto con la hoja, apoyada en la hoja, sería la normal. ¿Sí? Ahora, si por la hoja de ustedes viene viajando un rayo, o sea que pasa bien pegadito a la hoja de ustedes, va a pegar sobre la mesa que tienen ustedes y va a salir disparado o rebotado también rasante a la hoja, al ladito de la hoja. Eso significa que los tres van a estar en el mismo plano. O sea, no es que va a salir el rayo rebotado para cualquier lado. Quiere decir que si ustedes, entre el rayo que pega, la normal o la lapicera que tienen ustedes, y el rayo reflejado pusieran una hoja, los tres estarían sobre esa hoja. Eso significa mismo plano. Yo generalmente en el colegio les hago la prueba y ustedes se dan cuenta, pero ahora se complica.
Más o menos, ¿me pudieron seguir de qué significa el mismo plano? Algo así. Bueno, les vuelvo a repetir, imagínense que ustedes tienen el espejo acostado, ¿no? Y sobre el espejo ponen esta hoja vertical, ¿sí? Sobre esa hoja vertical, ustedes con un puntero láser se ponen bien acá al ladito de la hoja, ¿me siguen? Y con ese láser apuntan y le pegan acá al espejo. Rebote. Ese sería el rayo incidente. La normal es desde ese punto, trazo una línea hacia arriba. Cuando ustedes impacten con el láser en ese punto, va a salir un rayo reflejado que ustedes lo van a poder percibir, bien rasante a la hoja también, que lo van a poder ver en la hoja, bien pegadito. Y ahí ustedes comprueban que el rayo incidente, la normal y el rayo reflejado están en el mismo plano, que para este ejemplo sería la hoja de ustedes. ¿Sí? Sí. Si ustedes pueden Sí. ver el rayo incidente en su hoja, al reflejado también lo van a ver, porque la ley de la reflexión dice que cambia de dirección, que sigue en el mismo medio, pero que también sigue en el mismo plano. ¿Qué dice la segunda ley de la reflexión? Que el ángulo de incidencia es igual al ángulo de reflexión. O sea, el ángulo de incidencia es el ángulo que hay entre la normal y el rayo incidente. Si yo lo mido con un transportador, es exactamente igual que este. Estas son las dos leyes por las que se rige la reflexión. Y después vamos a hacer un trabajo práctico en donde ustedes se van a dar cuenta que estas dos leyes se cumplen. Hoy les digo, hagan como que ya saben que se cumplen. ¿Sí? Sí. ¿Quedaron claras Sí, las profe. dos leyes? Sí. Sí. Bien. Bueno, ahora nosotros dijimos que a la reflexión, cuando se corte, les vuelvo a generar otra clase, chicos. Porque nos quedan un poquito menos de 4 minutos. Cuando nosotros hablábamos de reflexión, dijimos que a la reflexión nosotros la íbamos a trabajar a partir de los espejos, ¿sí? Porque justamente de los espejos es de los que hace uso la óptica para poder trabajar. Y ahora fíjense que nosotros empezamos a trabajar con espejos planos. Ahora, primero, ¿qué es un espejo? Ustedes todos saben que es un espejo, pero si yo les digo que ustedes me lo definan, se les va o me van a decir, sí, cuadrado, redondo, rectangular, tiene brillo, no tiene brillo. Pero para la óptica, ¿cómo definimos nosotros un espejo? Es una superficie reflectante perfectamente pulida. ¿Qué significa que está perfectamente pulida? Que cuando nosotros pongamos un objeto frente a un espejo, la reflexión que se va a generar es una reflexión especular. ¿Se acuerdan recién de cuando vimos la reflexión? Ahora bien, Sí, profe. bueno, de los espejos puede haber espejos planos o espejos curvos. Nosotros vamos a arrancar con los espejos planos, que son los más simples. Pero antes que nada, quiero volver a la diapositiva donde veíamos la reflexión especular y difusa, que yo les decía, no lo dibujan así en la reflexión difusa porque se les da la gana. Fíjense el rayito rojo. Impacta sobre ese punto, ¿no? Si yo trazara, ese sería el rayo incidente. Si yo trazara la perpendicular en ese punto, sería por acá, ¿sí? Así.
Si yo mido el ángulo de incidencia entre el rayo incidente y la normal, debería ser igual al ángulo reflejado, que es el ángulo entre la normal y el rayo reflejado. Por eso lo dibujan ahí. ¿Me siguen o no me siguen? Sí, sí. O sea, yo dibujo el rayo reflejado respetando la segunda ley. Ahora, miren acá el amarillo. El amarillo refleja, impacta acá. Entonces, si yo trazo la normal y respeto la segunda ley, el rayo reflejado, miren, se me va en otra dirección, diferente a la del rojo. No es que a estos rayos reflejados los dibujaron así porque se les dio la gana. Los dibujaron así, haciendo uso de la segunda ley de la reflexión, respetando el valor del ángulo incidente y el ángulo reflejado. Y como los puntos de impacto son diferentes, ¿por qué? Porque la superficie es irregular, cuando yo trazo la normal al punto, las normales son diferentes. Entonces, al ser diferentes las normales y al ser diferentes los ángulos de incidencia, los ángulos reflejados son diferentes. ¿Estamos? Sí. ¿Sí o no? Ustedes tracen la normal en este rayito, significaría trazar una línea perpendicular a la superficie en bajada que ustedes dibujaron, este pedacito que hay en bajada. ¿Me siguen o no? Sí. Sí. ¿Pudieron hacerlo? Se cortó, profe. ¿Eh? Que se cortó. ¿Todos me escuchan ahora? Sí. Sí, profe. Sí. Muy bien. Ustedes, vamos a verlo de otra forma. A ver, todos agarren el dibujito que yo les mandé. Fíjense que la superficie rugosa que yo dibujo, primero va como en bajada. ¿Me siguen? Sí. Sí. Bueno, miren ese rayo que impacta en ese pedacito y que se refleja, como yo lo dibujé. Sí. Si ustedes quisieran trazar la normal en ese puntito donde impactó el rayo, significaría trazar una línea perpendicular a la superficie esa en bajada que yo les dibujé. Si ustedes trazan esa línea perpendicular a la superficie, van a ver que el ángulo de reflexión, o sea, el ángulo que hay entre el rayo que pega y la normal, es igual al ángulo que hay entre la normal y el rayo reflejado. ¿Me escucharon o no? Sí. 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 Bueno, ustedes después, sobre un dibujito igual, intenten trazar esas normales y medir los ángulos para darse cuenta de la segunda ley de la reflexión. ¿Cuál es mi objetivo? Que los rayos reflejados siempre se trazan siguiendo la segunda ley de la reflexión. Y por eso, cuando yo tengo una superficie rugosa, los rayos reflejados salen en distintas direcciones. ¿Se entendió? Sí. Sí. Profe, Fíjense el segundo rayo que yo tracé, ese que incide y rebota bien cerradito. ¿Cómo hace? ¿Por qué? Porque cuando yo mido el ángulo y trazo la normal, me queda un ángulo muy chiquitito, entonces yo tengo que reflejarlo con un ángulo muy chiquitito. Miren el tercer rayo, que es el que está casi sobre una superficie horizontal. ¿Ven Sí. cómo se abre? Sí. Y el cuarto es como un intermedio. Entonces, ustedes ahí
trazando esas perpendiculares que yo les pedí, se van a dar cuenta de por qué los rayos se reflejan en distintas direcciones. ¿Por qué? Porque se cumple la segunda ley de la reflexión. ¿Cuál es? Que el ángulo de incidencia y el ángulo reflejado son iguales. ¿Cómo los conozco? Trazando la normal a esos dos rayos. ¿Cómo trazo la normal? Desde el punto que impacta el rayo de forma perpendicular a la superficie. Como una superficie rugosa va cambiando de forma, las perpendiculares van siendo de direcciones distintas. Sí. Al ser de direcciones distintas, ¿sí? Los ángulos son diferentes y por lo tanto los ángulos reflejados también. Miren ahora la pantalla. Acá ocurre una forma completamente diferente cuando la reflexión es especular. ¿Cómo? Como en los espejos que vamos a empezar a ver ahora. En este caso, siempre las perpendiculares salen hacia arriba, en los tres rayos que yo dibujé. Entonces, los ángulos de incidencia de los tres rayos son iguales, por lo tanto los reflejados son iguales, y los rayos reflejados salen también de forma paralela. ¿Quedó un poquito más claro? Sí. Sí. Muy bien. Vamos de nuevo a lo que era espejo. ¿Sí? Habíamos definido espejo y decíamos que era una superficie en la que se genera reflexión perfectamente pulida. Y como es perfectamente pulida, la reflexión que se da sobre un espejo es especular. ¿Qué quiere decir? ¿Sí? Que cuando un rayo impacte sobre la superficie, ¿sí? Se va a generar una reflexión especular. ¿Estamos? Ahora, esta raya que ustedes ven acá es como simulamos nosotros el espejo. ¿Sí? Esta superficie que ustedes ven acá, ustedes van a empezar a dibujar los espejos así. Si es un espejo plano así, si es un espejo curvo, después ya vamos a ver la forma que tiene. Este sería mi espejo. Este es el objeto que está frente al espejo, como cuando ustedes se miran en el espejo, ¿sí? Sí. Cuando ustedes se miran en un espejo, ¿qué sensación les da? ¿A dónde se ven ustedes? Es como si se viesen atrás del espejo, ¿sí o no? Sí. Muy bien. Bueno, vamos a ver ahora por qué se da esa percepción que tienen ustedes. Pero ahora vamos a ver qué partes analizamos nosotros cuando analizamos una imagen en un espejo. Tenemos el objeto, ¿sí? El objeto es el cuerpo que está frente al espejo y a partir del cual yo trazo los rayos luminosos. ¿Sí? Y acá, ¿van anotando las definiciones o no? Sí. ¿Se las dicto? Sí. Objeto es el cuerpo que está frente al espejo, del cual se trazan los rayos luminosos. Siempre el objeto, pónganse de ejemplo ustedes cuando se miran en el espejo, están en la zona real. O sea, yo a la zona que está frente al espejo le llamo zona real. Miren, ya tenemos dos conceptos con los que vamos a trabajar cuando hagamos ejercicios en espejos planos. El primero es el objeto, que dijimos que es el cuerpo que está frente al espejo, a partir del cual se trazan los rayos que yo voy a estudiar. Cuando nosotros hacemos los ejercicios, generalmente en lugar del gato ponemos una vela. Entonces, a partir de la llamita de la vela, empezamos a trazar los rayos que van a impactar sobre el espejo. ¿Me siguen? Definimos Sí. objeto. Ahora, el objeto, pónganse de ejemplo la vela o ustedes, que están frente al espejo,
siempre se encuentra el objeto en la zona real, ¿sí? La zona que está delante del espejo. Y ya van a ver después por qué le pongo positivo, por qué le pongo negativo. Pero por ahora todavía no nos interesa. ¿Estamos? Otro término que nosotros tenemos que empezar a definir es la imagen, lo que ustedes cuando se miran frente al espejo perciben, ¿sí? ¿Y cómo la definimos a la imagen? A esta se las anoté para que después no se les haga lío en el apunte. Es una figura geométrica obtenida por la intersección de los rayos reflejados o la prolongación de estos. A ver, no se asusten con esta parte. En la próxima diapositiva lo vamos a ver y van a tratar de entender. Pero esta es la definición en óptica de imagen. ¿Qué sucede? Ustedes recién me decían que cuando ustedes se miran en un espejo, ¿sí? Es como que ustedes se ven detrás del espejo, como tenemos esa imagen del gato detrás del espejo. La zona que hay detrás del espejo, que en realidad es una zona imaginaria, se llama zona virtual. ¿Me siguen? ¿Sí o no? Sí. Muy bien. Ahora, lo que tenemos que terminar de entender es esta definición que por ahí se les hizo lío de lo que es la imagen. Y para eso vamos a ir a la otra diapositiva. Miren, vieron que recién en el gato salían muchos rayos. Nosotros lo que hacemos para que ustedes terminen de entender la definición de imagen es tomar un solo puntito del gato o en este caso de la flor. ¿Por qué? Porque si nosotros analizamos el comportamiento de solo ese puntito, sabemos que todos los otros puntos, ¿sí?, sufren el mismo comportamiento. Por eso yo les decía que nosotros generalmente para hacer los ejercicios usamos una vela. Entonces hacemos salir los rayos de la llamita, como si fuese ese punto en estudio, y sabemos que todo el resto se va a comportar de la misma forma. ¿Me siguen? Muy bien. Ahora, nosotros recién decíamos que la imagen, una imagen, se forma por la intersección de los rayos reflejados. Y fíjense acá, yo en el puntito este que marqué en la flor, empiezo, imagínense que es como la llamita de la vela, empiezo a dibujar rayos que impactan sobre el espejo. ¿Me siguen? Ahora bien, miren el rayo superior, este. Si yo les digo a ustedes, dibújenme el rayo incidente y el rayo reflejado. Ustedes dibujan el rayo incidente, trazan la normal, o sea, la perpendicular al espejo, ¿sí? Sería esta. Miden el ángulo incidente, marcan un ángulo igual y trazan el rayo reflejado. ¿Me siguieron? Profe, Sí. a mí me queda una duda de lo anterior. Sí. Cuando tenés una superficie no lisa, Sí. el ángulo, claro. El ángulo también tienen que respetar el mismo. ¿Por qué los ángulos van cambiando? Porque cuando ustedes trazan las normales, como la superficie es, digamos, irregular, las normales van cambiando de dirección, porque trazar una normal significa una perpendicular a la superficie. Y como esa superficie va cambiando de forma, cuando ustedes quieren trazar la perpendicular, va cambiando de dirección. Entonces cambia el ángulo y cambia el rayo reflejado. Pero tiene que ser siempre el mismo ángulo, entonces. De cada rayo, Sí. el ángulo incidente y el ángulo reflejado deben ser iguales.
de cada rayo. Sí. Pero ustedes Sí. estudian cada rayo por separado. No es que todos los Sí, rayos, sí, eso ¿vale? sí, profe. O sea, No, pero cosas los veíamos distintos, profe, por eso. A los del mismo rayo los veíamos distintos. el ángulo incidente y el ángulo reflejado son iguales para un rayo. No, para todos. ¿Me explico? Sí, Bueno, si ustedes tienen rayos incidentes con distinta dirección, como estos, ¿sí? Yo trazo los rayos reflejados, que si ustedes ven también tienen distinta dirección, pero si yo trazo la normal de cada rayo, ángulo incidente y reflejado son los mismos. Hoy nosotros impactábamos con rayos paralelos, ¿se entiende? Y ahí lo que veíamos era reflexión especular o difusa, pero yo voy analizando. O sea, independientemente de que el rayo incidente sea paralelo o no, ustedes tienen que estudiar cada rayo por separado aplicando la segunda ley, que es que el ángulo incidente y el reflejado son iguales. ¿Se entendió? sí. ¿Entendieron todos cómo hubiesen hecho si yo les doy este rayo y ustedes me tienen que dibujar el reflejado? Sí, profe. En ese punto, trazo la perpendicular, mido ángulo con transportador, mido el mismo ángulo y trazo el rayo. Miren lo que pasa si yo tomo este rayo de acá abajo. Yo se los dibujo, ustedes trazan la normal, que es la perpendicular al espejo, miden ángulo con transportador, miden ángulo hacia el otro lado y trazan el rayo reflejado. ¿Me siguieron? ¿Qué sucede? Si yo sigo trazando rayos y aplico la segunda ley de la reflexión, los rayos reflejados divergen. ¿Qué quiere decir? Que se abren. Y a mí me dijeron que la imagen se formaba por la intersección de los rayos reflejados. Intersección quiere decir que se cruzan. Y acá ustedes ven que los rayos reflejados no se cruzan. Pero a su vez, la definición de imagen me decía que es una figura geométrica que se forma por la intersección de los rayos reflejados o la prolongación de estos rayos reflejados. ¿Y qué significa prolongación? Que si yo a esos rayos reflejados los extiendo hacia atrás, o sea, los prolongo, se me juntan todos. ¿Sí? Entonces, como la prolongación de esos rayos se da detrás del espejo, es por eso que la imagen se forma en la zona virtual y es la sensación que tienen ustedes de verse detrás del espejo. Ustedes cuando se miran en el espejo no ven a otro de ustedes al lado de ustedes, lo ven detrás del espejo. Es una imagen virtual. ¿Se acuerdan que recién decíamos que esta era la zona real y esta era la zona virtual porque no existe? ¿Por qué ustedes tienen esa sensación de verse detrás del espejo? Porque ocurre este fenómeno. La imagen no se forma por la intersección de los rayos reflejados, sino por la prolongación de estos. Y la prolongación en un espejo plano, donde se da en la zona virtual. Si yo trazara puntos en otra parte de la flor, me sucedería exactamente lo mismo. Pero yo no puedo trazar 5 millones de rayos. Trazo algunos y yo ya sé que el resto del objeto se va a comportar de la misma forma. Es por eso que ustedes, cuando se miran en el espejo, tienen esa percepción, como que
ustedes están detrás del espejo. ¿Se dan cuenta? Sí, profe. ¿Entienden el concepto de que por qué yo hablo de una imagen virtual? Si la intersección de los rayos efectivamente se hubiese dado de este lado, la imagen que se forma se llama real. ¿Por qué? Porque se forma en la zona real. Como la intersección de los rayos se formó en la zona virtual, la imagen es virtual. ¿Se entendió hasta acá? Yo lo que quería que ustedes entiendan con este dibujito es la definición de imagen. Nosotros dijimos que la imagen era la figura geométrica que se formaba por la intersección de los rayos reflejados. ¿Ustedes acá ven intersección en los rayos reflejados? No. ¿Por los rayos reflejados o por la prolongación de los rayos reflejados? Yo vuelvo para atrás y sigo la línea de esos rayos, ahí veo que se juntan. Como la imagen se formó por la intersección de la prolongación de los rayos, es una imagen virtual. ¿Podemos avanzar? Sí, profe. Es necesario que a esto, o sea, yo hoy no les voy a dar ejercicios, pero que ustedes, digamos, lo mastiquen. Ustedes después vean la grabación, descarguen las diapositivas, pero vayan leyendo y tratando de entender, porque de acá en más empezamos a acumular contenido. O sea, nosotros en un par de clases vamos a empezar a hacer ejercicios de este tipo. Entonces, lo que yo necesito es que ustedes no se queden solo con la clase dada, sino que vuelvan a releer. Recuerden que nosotros la modalidad que habíamos tomado a principio de año era que yo tomaba oral todas las clases. ¿Y por qué tomé esa decisión? Para que ustedes vayan trabajando el material y no se queden hasta el día de la evaluación sin haber visto nada. Ahora, por el momento, yo no puedo evaluar oralmente, pero ustedes no dejen de hacer ese trabajo en sus casas para después poder ir entendiendo mucho más fácil lo que viene de acá en adelante. Bueno, ahora sí, yo necesito que ustedes agarren lápiz y papel, ¿sí? Y vamos a tratar de entender un poco de esto, de por qué se forma la imagen virtual, de por qué se forma una imagen real. ¿Estamos? Dibujen el espejo, regla lápiz. ¿Todos agarraron lápiz y papel? En eso estoy, profe. Bueno. Si tienen a mano el transportador, mejor, si no lo buscan. ¿Y eso por acá? Nada, sí, acá lo tengo. Bueno, todos vayan dibujando el espejo. Generalmente el espejo no es una línea común, es una línea más gordita para que después no se les haga lío. Como usted. ¿Qué le hacemos? ¿Panza? No, derecho, Profe. plano. Espejo plano. Ah, pero más gorda. Pero más gorda. Ah. Claro, que sea una línea gruesa, como la que está Sí, dibujada ahí acá en la está. diapositiva. Sí, sí. Bueno, cuando nosotros tenemos que formar imágenes en los ejercicios que nosotros hagamos en óptica, nosotros recién veíamos que del puntito que salía, que poníamos en el estudio de la flor, habíamos dibujado un montón de rayos. Pero al final nos dábamos cuenta que cuando nosotros prolongábamos esos rayos, que eran más de 10, o por lo menos 10, se juntaban todos en un punto.
Si yo hubiese trazado 2 o 3 rayos solamente, también se iban a juntar en ese mismo punto, y yo sabía que era el punto en donde se iba a formar la imagen, porque a mí me definieron imagen como la figura geométrica que se formaba a partir de la intersección de los rayos reflejados o su prolongación. Entonces, cuando nosotros trabajamos formando una imagen, como lo que vamos a hacer ahora, trazando 2 o 3 rayos es suficiente. No es necesario que tracen 20 rayos. Ahora, vamos a ver qué rayos son importantes de trazar. ¿Estamos hasta ahí? ¿Todos tienen el espejo dibujado? Ahora, a la izquierda del espejo, que es donde ustedes estarían parados, que sería el frente del espejo, ¿sí? Le vamos a llamar zona real. Recuerden que donde está el objeto se llama zona real. La zona detrás del espejo, que sería la de la derecha de ustedes, se llama zona virtual. Ahora estamos parados en la zona real, donde están ustedes mirando frente al espejo. Allí, abajo, que yo le nombré, que lo llamé A, ¿cómo andan? Que yo lo nombré A, va a ser mi objeto frente al espejo. ¿Sí? Ese va a ser el objeto del cual van a salir los rayos de luz. Por ejemplo, la vela. ¿Estamos hasta ahí? Sí. Muy bien. Entonces, dibujaron el espejo, ubicaron la zona real, Sí. ubicaron la zona virtual Sí. y ubicaron el objeto acá abajo. ¿Me siguen? Muy bien. Sí. Vamos a trazar un primer rayo incidente. ¿Qué van a hacer ustedes? Van a agarrar y van a trazar un rayo que va a impactar en un punto. En cualquier punto del espejo. Traten de que sea más o menos al medio. Y a ese punto le vamos a llamar M. O sea, ustedes tracen este rayo, que sería nuestro rayo incidente. Una vez que trazaron ese rayo incidente, vamos a trazar la normal al punto en donde impactó el rayo. Y sería esta. ¿Qué significa trazar la normal? Que tiene que ser perpendicular al espejo. En el punto en donde ustedes le pegaron con el rayo al espejo, trazan la normal. Una vez que tienen trazada la normal, midan, y ahí va a ser el problema, porque la mayoría no se acuerda cómo medir un ángulo con el transportador, miden el ángulo que hay entre la normal y el rayo incidente, que sería este que yo les estoy marcando. Siento. Así. 100 no, no puede ser 100, tiene que ser menos de 90. No, pero yo lo estoy usando al revés, por eso. Y pero miren que tiene dos escalas, una derecha y una inversa el transportador. Bueno, no se enoja. Una vez que midieron ese ángulo, marquen exactamente el mismo ángulo acá. ¿Estamos? Si ustedes acá midieron 40, marquen 40 para este lado. Una vez que marcaron el ángulo hacia arriba de la normal, ponen la regla en el punto en donde impactaron el rayo
y pasan por la marquita del ángulo para dibujar el rayo reflejado. ¿Pudieron hacerlo? Sí. Muy bien. Vamos a trazar un segundo rayo, ¿sí? Agarren la regla y vamos a trazar un rayo perpendicular al espejo. Este va a ser mi rayo incidente. Recuerden siempre a los rayos dibujarlos como una flecha. Bien perpendicular, que salga del objeto al espejo, bien perpendicular. Ese va a ser el segundo rayo que yo voy a trazar. Ahora les pregunto, ¿cuál es el ángulo de incidencia de ese rayo? Les hago la pregunta de otra forma. Una vez que hayan trazado el rayo incidente, trácenme la normal en ese punto. Coincide con el rayo. Si la normal coincide con el rayo, ¿cuánto vale el ángulo de incidencia? 90. Sí, 90. ¿Seguro 90? El ángulo de incidencia es el ángulo que hay entre el rayo y la normal. 80, Ah, no. 180 o 0. No. No, va a ser la misma que la del rayo y híjole, el ángulo 0. 0. Pero, fíjense que ustedes tienen el rayo incidente y la normal están en la misma línea. Entonces, el ángulo entre uno y otro es 0. ¿Me siguieron o no? Sí. Muy bien. Y entonces, ¿el ángulo reflejado a qué es igual? 0. 0, porque la segunda ley me dice que los dos ángulos son iguales. Sí. Entonces, ¿qué me está diciendo? Que cuando un rayo impacta de forma perpendicular al espejo, Los va y ángulos son viene 0. por el mismo lugar, o sea, se refleja por la misma línea. ¿Me siguen o no? Sí. Entonces, ese es un excelente rayo para que yo haga mis ejercicios, porque no tengo forma de errarle ni a la medición del ángulo ni a nada, porque yo sé que va y viene por el mismo lugar. ¿Se animan a trazar un tercer rayo en cualquier punto del espejo? Siguiendo otra vez la segunda ley de la reflexión, chicos. Impactan en el punto de impacto, tracen la normal, que tiene que ser perpendicular al espejo, mido ángulo, mido exactamente el mismo ángulo hacia el otro lado, me apoyo en el punto que impacté y trazo el rayo reflejado. ¿Pudieron trazar un tercer rayo? Eso. Estoy en eso. Blandito puse el transbordador. Che, Ahí qué está. pocos que están en la clase, ¿eh? Muy bien. Bueno, Signo. ahora, ustedes trazaron un rayo perpendicular y dos rayos inclinados, en donde obtuvieron los rayos reflejados usando la segunda ley de la reflexión. ¿Qué Sí. pasa con los rayos reflejados? ¿Se separan o se juntan?
¿Convergen o divergen? Se separan Se van separando, o sea, como abanico. divergen. ¿Qué quiere decir? Que cuando pegan en el espejo después se empiezan a abrir. Entonces, yo para formar la imagen, yo sé que la imagen se forma por la intersección de los rayos reflejados. ¿Se juntan en algún momento los rayos reflejados? No. Entonces, la otra opción para formar la imagen es prolongar los rayos reflejados. Entonces, ustedes van a asentar la regla donde tienen los 3 rayos reflejados y los van a prolongar. ¿Qué quiere decir? Que se van para atrás con líneas punteadas. Siempre las prolongaciones se hacen con línea de puntos. Cuando ustedes vuelven para atrás, siguen por la misma línea, pero con línea de puntos. ¿Ven? Como este y como este. Y ahí, ¿qué pasó con los rayos que ustedes van prolongando? Profe, una pregunta. Sí. ¿Se prolongan del lado del ojo, los rayos? No. Prolongar significa seguir por el rayo hacia atrás. Listo. Esto, miren lo que yo les estoy marcando acá en la diapositiva. Prolongar significa seguir para atrás con el rayo. Se van a la Listo. zona virtual ustedes. Si lo hicieron bien, los 3 rayos que trazaron se deberían juntar en un punto. Sí. Profe, una pregunta. ¿Sí? ¿El caso de intersección en qué sería? O sea, cuando no es En prolongación. el espejo plano nunca se da la intersección de los rayos reflejados. Siempre la imagen se da por la prolongación de los rayos reflejados. Cuando empecemos a ver espejos curvos, ahí sí ya se empiezan, en algunos casos, a intersectar los rayos reflejados. ¿Me siguen? Solo que Sí. yo, cuando defino imagen, tengo que darle las 2 opciones, las 2 definiciones. ¿Está bien? Siempre en un espejo plano, las imágenes son virtuales. ¿Por qué virtuales? Porque se forman por la intersección de la prolongación de los rayos reflejados. Ahora, ¿ya tienen la imagen? ¿La lograron? ¿Lograron que se les crucen los 3 rayos en la zona virtual? Sí. Muy bien. Y ahora les vuelvo a repetir la definición de imagen. Miren que yo acá vuelvo a hacer el mismo dibujito que hice a la izquierda, que va a ser mi imagen. Y el ojo, ¿qué percibe? Como si los rayos vinieran desde acá. Por eso ustedes siempre tienen la sensación de verse detrás del espejo. ¿Se entendió? Claro. Muy Sí, bien. Ahora les repito la definición de imagen y ustedes miren su dibujo. Imagen, figura geométrica que se forma por la intersección de los rayos reflejados. Ustedes pudieron ver en su dibujo que los rayos reflejados nunca se juntaban, o sea que no hay intersección. O por la prolongación de los rayos reflejados. Y eso fue lo que obtuvieron ustedes. Ustedes estiraron los rayos reflejados hacia atrás, se les juntaron, que debería haber sido acá donde ustedes, o sea, del otro lado del espejo, y ahí formaron una imagen virtual. ¿Está? Bueno, hasta acá llegamos.